Un fenómeno que se ha venido reproduciendo en los últimos años y que ha sido sometido a un fuerte escrutinio público es el cambio de residencia de los youtubers a países como Andorra, u otros que ofrecen condiciones más favorables en términos tributarios. Tal situación ha dividido a la opinión pública. Hay quienes los ven como forajidos tributarios y otros como unos verdaderos héroes libertarios. Pero, ¿quién tiene la razón? ¿Son los youtubers unos delincuentes? Para responder a dicha interrogante es importante tener claros ciertos conceptos claves en esta materia, como por ejemplo los principios de residencia, principio de territorialidad, principio de nacionalidad y el principio de renta mundial. Comencemos por el principio de la residencia. Este principio, además de un criterio de imputación de la renta, implica que el estado donde la persona tiene fijada su residencia grava todas sus rentas. Ahora bien, el concepto de residencia es muy local y por lo tanto dependerá de la regulación de cada país. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda con claridad. En España, la Ley 35 del año 2006, contentiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas, establece básicamente lo siguiente. En el punto 1, en el numeral 1, establece que se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en el territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. Para determinar este periodo de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. El artículo sigue o contempla otras situaciones, pero bueno, que no vale la pena señalar. En el punto B señala que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Este último punto merece una explicación adicional. Inclusive, dicha redacción está presente en la mayoría de tratados para evitar la doble imposición, que intentaremos explicar en otro video. En Venezuela, la Ley de Impuestos sobre la Renta establece en su artículo 51 que se entiende por persona no residente aquella cuya estadía en el país no se prolongue por más de 183 días dentro de un año calendario y que no califiquen como domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, conforme lo establecido en el Código Orgánico Tributario. El artículo 8 del Código Tributario chileno dispone que residente es toda persona que permanezca en Chile en forma ininterrumpida o no por un periodo o periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. Con estos breves ejemplos basta para explicar o explicitar el punto planteado. Otro de los principios importantes es el de la fuente. El principio de la fuente establece que un país solo cobrará el impuesto a la renta sobre los ingresos generados en él. En ese sentido, cada ingreso sería grabado una sola vez a la tasa de impuesto del país fuente del ingreso. Siendo así, es importante señalar que el principio de la residencia favorece a los países exportadores de capital, ya que les permite gravar las rentas generadas como resultado de la exportación de capital hecha por sus residentes al extranjero, mientras que el principio de la fuente favorece claramente a los países importadores de capital, debido a que permite gravar las rentas generadas por capitales importadores a través de no residentes. Otro principio muy importante es el de nacionalidad, que implica que todos los nacionales de un país, esto es, empresas registradas en un determinado país, por poner un ejemplo, grabarán por cualquiera de las rentas obtenidas, sin considerar el país fuente de sus ingresos, ni la residencia del receptor de los ingresos. Estados Unidos todavía mantiene vigente ese nexo de nacionalidad
Incluso muchos de los tratados suscritos con Estados Unidos mantienen cláusulas de ese tenor. Por ejemplo, el tratado para evitar la doble imposición con España consagra que un Estado contratante puede someter a imposición a sus residentes y por razón de ciudadanía puede someter a imposición a sus ciudadanos, como si el convenio no hubiese entrado en vigor. Una redacción similar también ofrece el convenio suscrito entre Venezuela y Estados Unidos, y así vamos a encontrar un sinnúmero de esta clase de tratados. Por último, el principio de renta mundial establece que toda persona domiciliada o residente en un país pagará impuesto a la renta por todo tipo de ingresos, sean de fuente doméstica o extranjera. Ahora bien, si bien es cierto que estos conceptos no explican el problema con los youtubers y su cambio de residencia para pagar menos impuestos, es importante tenerlos claros para saber si su actuación es legal o es contraria a derecho. Pongamos como ejemplo a España y a Rubius, de nacionalidad española, quien fuera uno de los youtubers que causó mayor revuelo cuando se mudó a Andorra. Si este hubiera nacido en Estados Unidos, es posible que esta discusión que estamos teniendo en este momento no tuviera lugar, toda vez que independientemente del lugar donde viviese y del origen o fuente de sus rentas, es muy probable que las mismas estuvieran grabadas en los Estados Unidos. Pero, como se sabe, este no es el caso. Incluso 10 de los 15 principales youtubers españoles viven ahora en Andorra, porque al fijar su residencia en otro país que no sea España, esto es, estar fuera del país por más de 183 días, y solo con ese hecho ya no serán residentes españoles a los efectos de la ley tributaria y la Hacienda ya no podrá exigirles el pago de los tributos. Pero, ¿por qué decidieron irse a Andorra? La respuesta parece lógica. En meses recientes, España decidió incorporar un nuevo tramo de impuesto a la renta de personas físicas del 47% para rentas superiores a 300.000 euros anuales. Y por el contrario, Andorra tiene un impuesto de renta a las personas físicas de solo el 10%. En ese sentido, a todos los contribuyentes se les aplicará el mismo porcentaje, independientemente de los ingresos generados, siempre que se gane más de 40.000 euros al año. Pongamos otro ejemplo. Un determinado youtuber gana más de 2 millones de euros anuales, luego de haber deducido los diferentes gastos. Conforme al nuevo tramo tributario, estaría tributando en España, a grandes rasgos, la suma de 900.000 euros, mientras que en Andorra, por la misma base imponible, la suma de 200.000 euros. La diferencia se explica sola. Otro aspecto a tomar en cuenta es que en Andorra se cobra un IVA del 4,5%, mientras que en España es del 21%. Los detractores de estas políticas tributarias de Andorra acusan a la globalización y a la competencia regulatoria como los generadores del problema. A propósito de la competencia regulatoria, Cassese, citado por Mir-Pushpalan, señala que los estados no compiten ya, como sucedía en los siglos XIX y en los inicios del XX, para defender su propio territorio, sino por conquistar los mercados, transformándose de guardianes de la seguridad nacional en guardianes de la inseguridad de las otras naciones, en un mercado que no posee ya barreras nacionales. Supiot denomina dicho fenómeno como darwinismo normativo, que permite a los inversores sustraer a las leyes de los países donde operan y elijan otras que les sean más provechosas, denominado igualmente law shopping o mercado de productos legislativos. Para Avi Jonah, la competencia tributaria dificulta el mantenimiento de fuentes estables de ingresos para los gobiernos. Ha llevado la proliferación de paraísos fiscales, ha disminuido las tarifas tributarias y estas competencias ha hecho que los inversionistas provenientes de los Estados Unidos sean más sensibles a estas tarifas tributarias. Los países en desarrollo muchas veces se ven forzados a ofrecer subsidios y otros beneficios sencillamente porque otros lo hacen, y no por voluntad propia bajo la premisa de costo-beneficio.
independientemente de la competencia tributaria. Y adicionalmente, estas prácticas afectan la ubicación de actividades financieras o de servicios, erosionan las bases tributarias de los países, distorsionan los patrones de comercio e inversión y desestiman generalmente la justicia, neutralidad y aceptación social del sistema tributario. Lo cierto es que, pese a ello, tales políticas no son ilegales y todavía es menos ilegal que las personas decidan domiciliarse en países que les ofrezcan mejores condiciones fiscales. Recientemente hay autores en España que han escrito sobre el pago de impuestos desmesurados y cómo estos se han convertido en la norma, lo cual ha provocado un debilitamiento de los ciudadanos y una merma de su libertad. No hay mayor libertad que poder planificar mi plan de vida, que nadie me imponga proyectos y programas y poder vivir en el lugar donde quiera, al margen de las políticas migratorias de cada país. Si Andorra, cualquiera sea la razón, ofrece mejores condiciones de vida, entre ellas las fiscales, no es ilegal que las personas decidan domiciliarse allí y su cercanía con España permite que el tránsito pueda ser regular sin necesidad de que se fije su residencia. En ese sentido, para concluir, que los youtubers se domicilien o establezcan su residencia en Andorra no es ilegal, sino por el contrario, un acto de total libertad. Queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Son los youtubers unos forajidos tributarios? Te leemos en la caja de comentarios. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.